cobrança, no pênalti, Danilo! Danilo! No peito, ajeitou, finalizador, botou na grande área! Boa dele, vem lançamento, bola pra área, tentou o Rangel, sobrou, limpou o lance, abriu! Gol! Se agora o Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o gol da! Foi o espírito de gol da que salvou essa aí! Danilo! Classifica a Chapecoense! Sonríe, que va a empezar el viaje. Esas fotografías quedarán para la historia. Sonríe, seremos importantes. Estamos destinados para ser inolvidables. Eu sonhei que isso ia acontecer e cheguei a falar para minha esposa antes de eu viajar de avião. Quando eu estava em casa, desde o sonho eu falei para ela, sonhei que eu caía do avião y ficaba vivo. Ahora que nos espera el cielo, que somos esa gota de rocío en el silencio, que moja la sonrisa de aquellos que queremos, pues Dios nos ha elegido para continuar el sueño, nos ha declarado campeones en el cielo. Ahora que nos espera el cielo, que somos esa gota de rocío en el silencio, que moja la sonrisa de aquellos que queremos. Ahora que nos espera el cielo, que somos la noticia de algo que no comprendemos. Pueden estar tranquilos, ya somos campeones, campeones en el cielo. Danilo é um cara sem palavras para falar dele, porque ele vai estar sempre na memória e gravado no coração de todos. E eu ter a coragem de dizer para ele que o pai não voltava mais. Foi com choro, foi chorando, foi abraçando ele e papai não volta mais. Esse foi o pior dia para mim. Pueden estar tranquilos, ya somos campeones, campeones en el cielo. Qué increíble. Exactamente hace un año, Federico Villalba, periodista deportivo Sin Falta. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. El gusto de compartir con ustedes. Bueno, hicimos una especie de alianza estratégica, ¿verdad? La Caja Negra con Sin Falta para este material, lo que vamos a ver en el transcurso del programa. Vos estuviste la semana pasada por Chapecó. Así es, estuvimos por Chapecó. Es una ciudad que cuenta con más de... es una ciudad pequeña, sí, más de 200.000 habitantes. Es un pueblo muy fanático por el chapecoense. Es increíble cómo uno transita por las calles y encuentra gente que va al banco con su camiseta de chapecoense. Y ni siquiera hablamos de un equipo que está peleando un torneo internacional como el año pasado, ni siquiera hablamos de días de partido o previas a un partido importante o post alguna victoria importante. O sea, hablamos de un pueblo muy fanático realmente. Y un pueblo que sigue dolido, que no consigue conciliar, remediar todo lo que ha pasado. Y justamente hoy se cumple un año de aquella tragedia que terminó con la vida de
de 71 personas. Pero imagínate hoy, futbolísticamente, estaba leyendo el club, por más de que desde la Conmebol se le quiso dar 3 años de gracia para evitar que descienda, sin embargo se mantiene en primera división por esfuerzo propio de su gente, y después en los materiales que vamos a compartir, que vos fuiste hasta allá, tenemos incluso cómo toda esa comunidad está ayudando para que el club continúe. El club pasó por un proceso difícil, se reconstruyó, termina salvándose del descenso fechas antes y ahora hasta está peleando por un cupo a la Copa Sudamericana del 2018. Si uno mira la tabla del Brasileirão, encuentra a Chapecoense por encima de São Paulo, por ejemplo. Cuando y hay que decir allí, que es por mérito propio, nadie le dio una mano. A ver, aquí muchas veces en el fútbol hablamos de qué difícil es rearmar un plantel cuando se te van 3 o 4 jugadores que forman parte de la columna vertebral. Imagínate lo que es armar un plantel con 20 o 22 jugadores que ya no están. Prácticamente desde cero. Prácticamente de cero. Se las arregló con algunos jugadores de la cantera, otros cedidos a préstamo de otros clubes, de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, entre otros, y algunos que otros extranjeros que forman parte de la plantilla del 2017. Para ubicar un poco a la audiencia, de hecho pasaron exactamente hace un año todo lo que hemos hablado acerca de esta ciudad en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Tenemos justamente un material para ubicarnos en el tiempo, ubicarnos hasta a cuántos kilómetros de Asunción, 800 kilómetros. Cerca de 800. Cerca de 800. Un viaje terrestre se puede hacer entre 10 a 12 horas saliendo de Asunción y por supuesto estas horas se descuentan si uno va directamente desde la frontera, es decir, para aquellos que viven por la zona de Alto Paraná, por Ciudad del Este puntualmente es mucho más cerca. En este primer material vamos a observar cómo la gente vive en Chapecó, qué ha pasado después de la tragedia. Recorrimos las calles de Chapecó, recorrimos la Arena Condá en este primer material del programa especial recordando el aniversario de la tragedia del Chapecoense. A ver. Para entender mejor el alcance real de la tragedia de Chapecoense, decidimos viajar hacia Chapecó, una hermosa ciudad situada en el estado de Santa Catarina, Brasil, a casi 800 kilómetros de Asunción, con 220.000 habitantes, 220.000 hinchas de Chapecoense. Aquel trágico accidente del que hoy se cumple un año y en el que perdieron la vida 71 personas, marcó un antes y un después en la vida de esta ciudad y en la de todos sus habitantes. La mayoría de sus negocios tienen un escudo de chapecoense, y eso significa que ese local realiza descuentos a los socios del club y que el 10% de sus ventas irán a parar a las arcas del chapecoense. Esa es la manera en la que la ciudad ayudó a la reconstrucción de un club que lo había perdido casi todo. Todos os sócios têm desconto nas compras da farmácia. Toda a medicação eles têm desconto. Al pararnos en cualquier esquina de la ciudad, podíamos observar, sorprendidos, un desfile incesante de gente con camisetas, kepis o buzos de chapecoense. Quisimos saber cómo sentía el hincha todo lo sucedido y que nos contaran cómo habían vivido aquellos terribles días un año atrás. Para mim, essa sensação foi muito triste, por causa que eu gostava muito do time. Eu acompanho a Chape desde quando eu tenho 3 anos. Eu, principalmente, acompanho a Chapecoense desde que ela era da Série D, passou para a Série C, para a Série B, até chegar à Série A. Então a gente acompanha a Chapecoense diretamente. Ah, ficou muito abalada, né, cara? Até se recuperar e foi bem triste, né? Mas agora está se recuperando aos poucos, né? ¿Cómo cambió la ciudad después de aquel accidente que sufrieron en Colombia? Muito triste, assim, sofreram muito. Ainda hoje você tem uma repercussão muito grande, pessoas indo no estádio, ainda não se recuperou ainda. Eu te digo assim, a gente não acredita no que aconteceu. A gente nós que estava ali direto, torcedor mesmo assim, não acreditamos que aconteceu ainda. É muito difícil. A vida depois foi difícil. Foi bem difícil, eu acho que as pessoas sofreram muito, tanto família quanto o pessoal do clube mesmo, sobreviventes. Foi bem difícil, eu acho que a gente via a cidade assim bem pacata, bem apagada, uma cidade bem triste, foi... Como se a gente tivesse perdido alguém da família, porque os jogadores estavam sempre no centro, sempre cumprimentavam restaurantes, supermercado, então é como se alguém da família tivesse morrido junto.
¿Recuerda algún jugador en particular, algún ídolo que tenga? Mais era o goleiro, né? Danilo. Porque ele era gente simples, né? E ele gostava de jogar futebol, ele amava Chapecoense também. Cara, ali a gente recorda de todos, de Danilo, Jiménez, William Diego, o Neto, o capitão, o goleiro, então o time todo a gente recorda, né? Então é uma coisa assim que não dá para esquecer nunca, a gente vai morrer com 200 anos e não vai esquecer esse time. Bruno Rangel, Danilo, né? Os mais, né, cara? Esses aí, né? Todo lo vivido en nuestro viaje a Chapecó fue particularmente emocionante, pero terminamos de entender y de sentir lo que estábamos viendo cuando algunos hinchas, al pedirles que nos contaran sus vivencias, nos respondían con un angustiante no podría hablar de eso, o un disculpen, pero no puedo hablar de la tragedia sin llorar, mientras llevaban la mano al pecho, expresando un dolor tan grande que no les cabía en el alma. En el corazón de la ciudad se encuentra el Arena Condá, un coqueto estadio con capacidad para 21.500 personas, originalmente llamado Indio Condá, en honor al guerrero indígena Vitorino Condá. Este es el hogar del chapecoense. El Arena abre sus puertas al público todos los días. Mucha gente de la ciudad y también turistas se acercan para sacarse fotos o intentar ver a los jugadores del club. También nos sorprendió ver a torcedores, como esta joven pareja, que nos contaban que solo iban porque encontraban paz y les gustaba sentarse a meditar o simplemente compartir una merienda con amigos. Muchos jóvenes vienen acá porque es un lugar muy bonito y con mucha historia. Nos quedamos acá simplesmente para relaxar y curtir un poco. Es una casa para nosotros. El Club Chapecoense es el corazón de la ciudad. ¿Cómo cambió la vida de la ciudad después del accidente que sufrió la delegación cuando iba a Colombia? Nos cambiamos tristes, muy tristes. Fue horrible, una tragedia. Todo el mundo estaba triste, no había risadas ni felicidad. Pero fue una cosa que fez con que la ciudad se uniese ainda más y lutase juntos por un Chapecoense mejor. Decía en el informe 200.000 habitantes, 200.000 hinchas del Chapecoense. Y hacías la salvedad también en el informe y se escuchaba, quienes no querían hablar era porque reabrir una herida iban a terminar con el llanto. Así es, un pueblo muy fanático y un pueblo que en algunos casos no desea recordar aquel trágico suceso. Se emocionaban bastante al hablar de los ídolos, al hablar de los partidos, al hablar de ese gran equipo del 2016, pero algunos es como que nos veían y decían, no, yo hablo y me voy a poner a llorar. Claro. Esa era la reacción de los hinchas de Chapecoense. Vamos a arrancar con el primer testimonio, es de la viuda de un periodista que acompañó a la delegación. Así es, ella es Roberta, habla de qué ocurrió después del accidente y atención porque cuenta que su marido no quería viajar con la delegación. Foi muito dolorido, foi difícil até a gente se encontrar, a gente entender exatamente como tudo ia funcionar a partir de agora. Porque não ter ele presente, não era só ele não estar mais aqui, né? Então, eu ter que estar tomando partido de coisas que antes eu não fazia, né? É estar sozinha com os meus filhos, né? Sem o pai deles presente. Então, foi difícil começar a conciliar as coisas e se organizar. O que é o que mais extraña dele? Na sexta-feira, numa semana antes, porque eles viajaram antes, né? Eles ficaram alguns dias fora. Ele estava muito nervoso. Sim, ele estava nervoso. Por quê? Ele não queria ir para o jogo. Ele sentia que era o compromisso dele. Eu tenho o compromisso de acompanhar o time, é o meu trabalho, mas a princípio ele não queria ir, né? Depois, com o tempo passando, ele já foi se motivando mais, porque referente ao jogo,
Mas era estranho realmente ele falar em não ir, sabendo que eu, pelo menos eu sempre soube que ele gostava muito, né? Mas eu acho que se for conversar com todos têm algo nesse sentido, né? É como se eles, sem querer, sentissem que alguma coisa não estava certa. Ele não queria fazer esse viagem? Não, ele não queria, não é que ele não queria. Ele não queria ir com a Chapecoense. Ele queria ir com voo regular. Mas aí o voo regular estava muito caro a passagem. E no momento ele não tinha como pagar aquele valor. Então ele optou em ir com o time porque o valor que o clube estava cobrando era bem menor, de ida e volta. ¿Usted le dijo algo como para que igual vaya en otro vuelo, en el vuelo comercial? Não, o valor que a Chapecoense cobrou era menor que um voo comercial. Entonces, ele foi pela... Tinha que ir com ele. Ele foi pela opção de ser mais barato, né? O voo fretado pela Chapecoense era mais barato do que ele pegar um voo comercial e ir sozinho, né? ¿Qué recuerda del momento del accidente? ¿Cómo se enteró usted de eso? O que eu lembro é que eu recebi a notícia às 5 da manhã, né? O colega dele me ligou e me informou o que tinha acontecido, né? Então eu liguei a TV e aí era aquela ansiedade, porque falavam que havia sobreviventes, então você ficava naquela ansiedade de ouvir o nome, né? E o tempo foi passando e enfim, quando eles informaram o número de mortos, eu me dei conta que realmente ele não era um sobrevivente e aí assumiu a situação. E aí realmente dolorido. Foi um momento muito triste, assim, e minha casa estava cheia de pessoas, estava cheia, minha casa estava muito cheia e nesse momento, inclusive, chegaram os colegas de trabalho dele e deram a notícia oficialmente, porque eles já sabiam, eles já haviam sido informados, antes mesmo da notícia chegar na TV, eles já sabiam. Então eles apareceram para me dar a notícia, enfim, e para consolo, né, para ficarem juntos, né, comigo naquele momento. E não foi só isso, porque se passou um tempo até que os corpos chegassem, até que organizassem tudo, então foi uma semana difícil, né? Foram dias complicados. Foi. Como hacía para que os dias passem, para que as atividades sejam relativamente normais? Como que você faz agora, né? Porque aí, ok, você recebe a notícia e como você vai lidar com isso? Mas o problema maior era as crianças. Então eu tinha 2 crianças que eu precisava. Quantos anos têm os filhos? A Heloísa tem 10 anos e o Davi tem 4 anos. Mas ele tem outras 2 filhas, a Bianca de 16 anos e a Ana Laura de 13, né? Que não são minhas filhas, né? São filhas dele. Então ele deixou 4 menores. E como ele explicou aos filhos? Ele sempre gostou muito das crianças, assim, e de estar passeando com elas, de ser presente com elas, sabe? Então o que ele podia fazer por essas crianças, ele fazia. Ele era muito amoroso. E seu filho de 4 anos, como tomou isto que passou? O Davi, ele não tem é tudo muito lúdico para ele, né? Eu conversei com ele, eu não fiquei adiando que o papai viajou, eu não fiquei adiando. Assim, o momento mais difícil para mim, depois de ter recebido a notícia, foi ouvir ele pedindo do pai, quando que o pai ia chegar, e eu ter a coragem de dizer para ele que o pai não voltava mais. Então esse foi um dia muito difícil. Foi com choro, foi chorando, foi abraçando ele, e papai não volta mais. Da onde o papai está, o papai não pode vir. Então assim, esse foi o pior dia para mim. Claro, sin duda, el peor día para ella, cómo explicarle al hijo que el papá ya no volvía. Lo que acá de toda esta historia, Fede, lo que se lamenta es que estamos hablando de un accidente que pudo haberse evitado.
sí. Por lo menos uno a leer en detalle, y vamos a mostrar, vos tenés ahí a mano el informe de la aeronáutica que hace referencia a todo lo que sucedió, y efectivamente se concluye de una tremenda negligencia principalmente. Así es, el avión cae por una irresponsabilidad del piloto dueño, de Miguel Mike Quiroga, quien no se reabasteció de combustible y de esta manera lo dejó en cero. O sea, por no cargar un poquito más de combustible, lamentablemente este avión cae. Inclusive, estamos hablando de un avión extremadamente seguro. Me estaba fijando el Avro RJ85 inglés, uno de los aviones más seguros. Uno ve las estadísticas y por eso, o sea, la conclusión de esto, estamos hablando de una tremenda negligencia, sin ninguna duda hoy, por parte del piloto. Y eso se detalla en este informe de la aeronáutica. Así es, tenemos en primer lugar, y lo iremos explicando, el audio, la conversación entre el piloto y Janet Molina, quien esa noche fue la encargada de la torre de control. La función de Molina fue fundamental, valga el juego de palabras, porque ella, desde lo que podía hacer, evitó hasta un choque mayor. Porque en el momento en el que Lamia se trasladaba y se acercaba a Medellín, había otros 3 aviones. Imagínate lo que hubiese sido que haya un impacto entre alguno de ellos en el aire. La tragedia hubiese sido peor. También lo que salta acá es que el piloto dueño le costó mucho asumir que estaba en una situación de SOS, porque eso iba a implicar develar en qué condiciones él viajó, porque viajó en una condición extrema. Por eso se hace referencia a que tuvo que reabastecerse, cosa que no hizo. De ahí es que se supone que ya pudo haber realizado otros vuelos en similares circunstancias, solo que en esta oportunidad había un tráfico tremendo en ese aeropuerto y por eso tuvo que esperar. Cuando él asume el problema que tenía la nave, allí justamente esta mujer que vamos a escuchar en el audio empieza a operar y a liberar las pistas, porque si no la tragedia hubiese sido mucho peor. En todo momento el piloto habla de escaso combustible. En ningún momento él llama a una emergencia, claro. En ningún momento él asume la situación real. Por eso lo iba a delatar. Claro, claro. Tenemos el material. Vamos al audio. India 2933, 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. Mi mamá es India de 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Nativo? Ok, ya tengo, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que estima aproximadamente en 7 minutos iniciar las aproximaciones. Lima Ma India 2933. Notifica rumbo. 179 alejamiento. Mantenga presente rumbo y espere para continuar su descenso. Mantenga presente rumbo y estamos hasta el presente. Lima Ma India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima Ma India? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato Lima Ma India 2933. A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010. Lima Ma India del 933. Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso, tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Tránsito de vista no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener girar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Lima Ma India de 933 tiene un tránsito adelante suyo 18.000 pies, Alfa 320. Está identificado en el TICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, y estamos en curso final. La aeronave está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional tiene un tránsito, ya dejó libre 18.500.
la vista y estamos con unos 8.000 nosotros. Atento, Lima India de 933-17700, continúa en la aproximación, pista húmeda, llame por 10.000 en lo practical y se retira algún servicio en tierra. Les confirmaremos para el servicio en tierra y estamos a través de 1.6.000 para el localizador. Recuerdo QNH 3027. 27. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, Lima India de 933, bomberos alertados. Cuidado, Lima India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. Qué bárbaro. Convengamos que la operadora hizo todo lo que estaba a su alcance. Hizo todo lo posible. Pasa que el piloto pide vectores. Vectores es un rumbo para saber hacia dónde ir. Y la operadora, Janet Molina, no puede dar un rumbo porque lo perdió. ¿Qué pasa? Tenía que estar a más de 1.000 pies de altura. Y estaba muy bajo. Por la ubicación, estaba a 900 en un momento dado. En los últimos minutos, el avión desaparece del radar. Y lo último que el piloto ahorita es Jesús. Y el zapato. Fue lo último. Lo último que se escucha. El piloto debía decir en 3 ocasiones Mayday, Mayday, sí. Mayday. Es la señal de emergencia. Es como para decir que realmente el vuelo está en una situación de emergencia. Y es lo que decíamos hace rato. Si él lo decía, claro, yo creo que no estaba tampoco en su presupuesto, porque de ahí es que se presume que en estas condiciones este piloto ya pudo haber viajado en otras oportunidades y digamos que el vuelo resultó exitoso. A lo mejor no estaba en el presupuesto este inconveniente que tuvieron al llegar al aeropuerto, y es ahí cuando se da esta situación, y por eso esto que vos estás mencionando, esa señal de alarma, él demora en transmitir. No la hizo porque si realizaba... Pero al final él asume que se están quedando... Sí, pero ¿qué pasa? Asume tenemos escaso combustible. No con el Mayday, 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 que sí hubiese significado una señal de alerta. Y ahí la operadora iba a priorizar a ese vuelo y no a los otros, ¿verdad? Que también tenían problemas. Pasa que si realizaba un aterrizaje de emergencia, corría a Lamia ciertos riesgos. En primer lugar, una investigación. En segundo lugar, una multa importante. Luego hablamos de retirarle la licencia a los pilotos, que Lamia en un futuro pueda dejar de operar, y como mínimo ese avión no hacía el vuelo de vuelta. Lo que decíamos, se iba a desnudar era negligencia. Realizar un aterrizaje de emergencia, pero después se corre el riesgo. Con las consecuencias de eso. Se corre el riesgo de que la empresa... ¿Por qué llegó a esa situación, verdad? Así es. Y más adelante, una persona muy importante en esto va a revelar que eran recurrentes a economizar. Es decir, no se gastaba lo justo. Y ahí es donde se instaló la eterna duda. ¿Cómo es que ya en Bolivia le autorizan ese plan de vuelo? ¿Le autorizan ese plan de vuelo con la condición de que tenía que bajar a reabastecerse? ¿O por qué le autorizan ese plan de vuelo? Hay una constancia que le dicen, en estas condiciones, si no haces un reabastecimiento, si haces este vuelo directo, no se puede autorizar. ¿Cómo es que se logra eso? Esa indicación la dio Celia Castedo, quien hoy se encuentra exiliada en Brasil, pero ella aclara en todo momento que no tiene el poder suficiente para evitar que un vuelo salga. Pero ella dice que al ver el programa del vuelo y las condiciones dijo no. El plan de vuelo, ¿dejó constancia en algún lado? El plan de vuelo. Está exiliada ella en este momento en Brasil. Pidió inclusive
que la asesoren en el tema, en el tema jurídico. Por eso tuvo que salir de Bolivia, fue a Brasil. Inclusive el gobierno de Brasil le amplió el plazo de 1 año para que siga exiliada en ese país. Estos documentos que estábamos viendo son un documento en exclusiva de la Aeronáutica Civil de Colombia, con las conclusiones de esa autoridad aeronáutica de ese país colombiano, con las conclusiones de las causas de esta tragedia. Así es, son documentos exclusivos a los que accedió la producción de Sin Falta de Colombia, mencionando con lujo de detalles todo lo referente a la investigación a partir de lo que veníamos comentando. Tenemos mucho más. A la vuelta de la pausa hay un testimonio, varios testimonios más, pero me hablabas de Raquel. ¿Qué es lo que dice ella? Raquel habla de que los pilotos estaban acostumbrados a economizar costos. En total, ese número que se habló de ahorrar 5.000, 6.000, bueno, estamos hablando de otro número, de otra cifra. En realidad, de hacer la diferencia, digo, en favor de esta empresa. En realidad el contrato entre el AMI y Chapecoense se firmó por $130.000. En condiciones normales, por lo que pudimos averiguar, este vuelo está entre $200 a $250.000. Una diferencia. Hablamos de una diferencia casi 100.000. Demasiado importante. Más adelante también tenemos otro testimonio que trata de explicar algunas cuestiones de por qué tanta diferencia económica entre este vuelo y otros servicios que fueron ofrecidos al Chapecoense. A la vuelta de la pausa, nos vamos con este saludo para Paraguay, de Elio Neto. Vos sabés que es muy difícil hablar con ellos, es muy difícil acceder a ellos, es muy difícil conseguir una entrevista, porque en un momento nos dice Leoneto, últimamente es como que nos dedicamos exclusivamente a dar entrevistas sobre el tema. Además es una fecha muy especial. Nosotros estuvimos detrás de Leoneto, de Jackson Follman, de Alan Ruschel, los 3 jugadores sobrevivientes. Y bueno, para no venir con las manos así, dijimos por lo menos un saludo. Ni siquiera el saludo en un momento se iba a mostrar esquivo, por lo menos eso parecía. Sin embargo, bueno, lo terminamos convenciendo y por lo menos mandó un saludo a la producción de Sin Falta en mi canal. Y tenemos esto y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Alô galera do Paraguai, aqui é o Hélio Neto. Quero convidar a todos a ver o programa Sem Falta de Unicanal. Grande abraço a todos. Somos noticias, somos deporte, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos tus tardes con todas las novedades del día, porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, somos uno para todos. Bueno, a ver, Fede, ¿qué tenemos ahora? Ximena Suárez es una azafata sobreviviente. 2 comisarios de vuelo sobrevivieron, que estaban ubicados en la parte de atrás de la aeronave. Y nosotros tenemos el testimonio de una de ellas. Es Ximena Suárez, boliviana, vive en Santa Cruz. Ella en este momento está lanzando un libro, hablando sobre lo ocurrido. Cuenta que siguió tratamiento psicológico y que inclusive ella se preparaba para un aterrizaje normal. Ella no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Siendo parte de la tripulación, en ningún momento le dijeron, tenemos un problema, tenemos una emergencia. Por las condiciones que se presentaban en ese momento, ella decía, vamos a aterrizar de manera normal. Esto nos comentaba desde Bolivia Ximena Suárez en exclusiva. Gracias a Dios, estoy cada día mejor, aunque sigo con tratamiento psicológico y psiquiátrico, tomando pastillas. Aún así, he vuelto otra vez a mis estudios, estoy en el 6º semestre de Ingeniería y Control del Proceso. Estoy trabajando como modelo independiente, capacitándome para dar charlas motivacionales y en mi tiempo libre hago billutería con el tema aeronáutico y religioso. El aterrizaje era normal, la verdad que no tuvimos ningún inconveniente en todo el vuelo. No nos avisaron y nosotros, fue directamente el impacto, ¿no? El frío, miedo, la desesperación que sentía, los gritos que se iban callando de a poco mientras pasaba el tiempo.
Más a Dios, que se planteen metas y propósitos y que lo cumplan siempre de la mano de Él, que valoren la vida, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla al máximo. Bueno, ahí está el testimonio de esta azafata Ximena Suárez. Ella está con tratamiento psicológico. Vive hace un año en Santa Cruz. Trata de rehacer su vida. Me parece que esa fue lo del libro fue justamente una forma manera de descargarse. Una manera de descargarse, así como uno de los testimonios que vamos a escuchar más adelante, en el que esta persona también se refiere a que recurrió a escribir. ¿Quién es Otto Retter? Es abogado boliviano quien trabaja en el consulado de Santa Cruz en Bolivia. Él habla en esta parte de cómo Lamia consiguió la habilitación en Bolivia, porque como decías, Lamia intentó en Venezuela, rebotó, fue a Bolivia, desde el 2015 opera con la venia del gobierno de Bolivia. Hay una investigación ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que lograron esa habilitación, verdad? Exactamente. Habla sobre el trabajo que ha desempeñado el gobierno boliviano en este momento. Y es muy fuerte. La habilitación, ¿eh? Sí. Esta es la habilitación. Exactamente. Que le da Bolivia. Le da Bolivia a Lamia para operar en territorio boliviano. Son documentos exclusivos a los que accedió la producción de Sin Falta. Esta es la habilitación del gobierno boliviano. Más adelante observaremos el contrato de Chapecoense con la póliza, con la empresa Visa Seguros, y también el contrato del vuelo entre Chapecoense y ese es el contrato. Y Lamia. Vamos a la nota con Otto Retter, el abogado boliviano que trabaja en el consulado de Brasil en Santa Cruz. Primero, esta línea aérea, Lamia trató de operar en varios países, primero en Venezuela, después en Colombia, tengo entendido que en otros países más, y en ninguno se le dio permiso. Y viene a Bolivia y curiosamente consigue los permisos en muy poco tiempo. Y aquí llama la atención, han habido otras líneas aéreas en Bolivia que han tratado de operar, por ejemplo Sudamericana, y sin embargo no consiguió al final el permiso, y esta, menos que canta un gallo, como decimos, consigue los permisos respectivos, y se menciona bastante, se habla, pero no hay obviamente documentos al respecto, en sentido de que sería gente del gobierno la que estaría vinculada a esta línea aérea, motivo por el cual van avanzando en estos temas. Es evidente, cierto, el gobierno brasileño, el Ministerio Público Federal del Brasil solicitó vía comisión instruida que se le entregue toda la documentación. Esta comisión instruida vino vía Embajada del Brasil, Cancillería Boliviana, Corte Suprema, Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, y obviamente el Ministerio Público de Bolivia no envió absolutamente nada. La póliza, hasta donde sabemos, no tenía habilitación para viajar a Colombia. En otras palabras, Colombia estaba excluida geográficamente de la cobertura de la póliza. Sin embargo, este avión voló en varias oportunidades a Colombia y fue de conocimiento público. Viajó con la selección argentina, viajó con el mismo Club Chapecó antes, viajó, si mal no me equivoco, con otros equipos, inclusive a la selección boliviana, algún país. Y es curioso que el Visa, cuando tuvo conocimiento del primer vuelo a Colombia, no haya dicho: señores, ustedes no pueden volar acá. La compañía de seguro, por ley, debe informar a la DGAC, que en este caso que es el ente regulador, en caso de impago de pólizas, por ejemplo. La DGAC también tiene responsabilidades porque verifica que estén las pólizas al día, vigentes, y no puede autorizar la salida de un vuelo si no está la póliza vigente, y peor aún a un destino que no tiene cobertura. Tenemos conocimiento de que el costo que ofrecieron otras líneas aéreas más grandes, más serias, era mucho mayor que el que ofrecía Lamia. Aparentemente Lamia viajaba y ofrecía estos vuelos charter muy sobre el costo.
Entonces, para tener utilidades se habla, es un comentario lamentablemente no probado, que además de llevar jugadores y equipos de fútbol, llevaba cargamento de sustancias controladas. Es más, hemos tenido información que la Fiscalía de Colombia estaba haciendo el narcoteste en el lugar del accidente y previo a hacerlo llegó la orden de no hacerlo, se paralizó todo y no se hizo. Tengo entendido que no hubo absolutamente nada de aquello. Legalmente los dueños vendrían a ser los pilotos, ¿no? Legalmente lo que aparece en papeles, pero existen muchos indicios de que eran simplemente fachada, que el verdadero dueño era el señor Albacete y su hija Loredana Albacete. Es más, en Bolivia existen procesos laborales, 6 si mal no me equivoco, en contra de Albacete por parte de exfuncionarios del AMIA. También tenemos entendido de que el señor Vargas, que fungía como gerente, el general Vargas, ha dado una entrevista a CNN, salió un avance en el cual menciona que evidentemente el verdadero propietario era Albacete. ¿El gobierno de Bolivia está avanzando en la investigación? Según la información que nosotros recabamos, no. Es como que el gobierno de Bolivia trata de enfriar la causa. En Brasil están tratando de apurar, evidentemente del lado de los familiares de las víctimas, pero en Bolivia aparentemente no ha avanzado la investigación. No colaboran. No hay colaboración de parte del gobierno de Bolivia y los estamentos correspondientes para investigar esto. De hecho, porque hay tantos interrogantes o cabos sueltos que quedan en relación a, por ejemplo, la funcionaria del aeropuerto de donde parte el avión, cuando ella dice este plan de vuelo no corresponde. Y vos hace rato hacías referencia que estamos hablando de una funcionaria de un rango inferior, cuando que en realidad las autoridades de la aeronáutica de Bolivia le dicen no, esto tiene que ir y no importa prácticamente lo que vos digas. Es que ella remarcó estas anormalidades, estas irregularidades, pero después es como que le dijeron no, ya autorizaron y ese vuelo tiene que salir. Además, en la nota que acabamos de escuchar con Otto Retter, él menciona que dentro de ese avión, por la información que él maneja, habría sustancias controladas. Como digamos que de eso no ha habido, más allá del rumor, nada que pueda sostener, ¿verdad? Claro. Obviamente, ante de eso que mencionabas, desde el gobierno de Bolivia, como hay prácticamente ponerle paño frío a toda esta historia, uno presume y especula, ¿por qué ese guiño en cuanto a dejar de lado cuestiones pero fundamentales en materia de seguridad aeronáutica para darle esa preferencia a esta empresa en particular? Es ahí donde llama la atención. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué ese privilegio, vulnerando cuestiones de estricta seguridad para la aeronáutica? Esa es la parte que llama la atención. A partir de eso uno ya empieza a presuponer un montón de cosas, ¿verdad? Entre ellos lo que mencionaba el abogado Otto Retter. En esta segunda parte del testimonio de la viuda del periodista Epson Roberta, y es lo que todos también queremos saber, las familias o los familiares de las víctimas fueron asistidas en el sentido de, obviamente, nunca más van a poder recuperar o satisfacer el alivio, el dolor que tienen de haber perdido a un ser tan cercano, un familiar tan cercano. Pero hay una asistencia, una responsabilidad, un acompañamiento, una indemnización como corresponde. ¿Se hizo eso? Habla Roberta en esta parte del material de que no recibieron ayuda y de que el club se preocupó más en la reconstrucción que en la asistencia a los familiares de las víctimas. El día que los cuerpos pasaron por aquí, ¿qué recuerda? ¿Cómo puede explicar esa lembro que eu fui ao aeroporto receber e eu fui sozinha. Por que foi sola? Eu fui, na verdade, assim, eu acho que a gente fica tão aérea com a notícia que eu não me dei conta do que a gente ia fazer no aeroporto.
Eu recebi o convite e eu fui. E só chegando lá é que eu me dei conta que era para receber os caixões. Então eu fiquei muito mal. Eu fiquei mal que eu rezei. O que eu fiz foi rezar. Eu falei assim, meu Deus, me ajuda nesse momento porque não tá fácil. Eu não vou aguentar. Eu não sabia, sabe? É porque realmente é muita... Você fica num estado meio que você... Acho que as informações vão fugindo, parece, né? E depois aqui, né, no estádio, que foi muito bonito, inclusive. ¿Algún recuerdo que tenga de su marido en las horas previas, antes de que él tome el avión? Eles tiveram um jogo com o Palmeiras, né, em São Paulo, e a gente conversou, ele me mandou uma foto, né, e a gente conversava, bom dia, boa noite, ele queria falar com as crianças, né, e eu só lembro que eu mandei uma mensagem para ele, e ele não é que não visualizou, ele estava off. Então ele não chegou a mensagem para ele. Esse último mensagem? Porque que eu enviei. E à noite eu fui dormir, eu pensei, eu vou mandar boa noite. Mas como eu vi que a primeira mensagem não tinha chego, eu falei, não vou mandar, porque não vai chegar, amanhã de manhã eu converso, né? E por fim, de manhã eu só recebi o telefonema. E já não? Já não. ¿Alguien la ayudó en lo emocional tras el fallecimiento del marido? Hablo de la radio en la que trabajaba, el club, alguien del gobierno. ¿Cómo manejaron esse tema com Sim, então, pela rádio eu recebi o seguro obrigatório, né? E foi somente isso, realmente, né? Pelo trabalho dele. Do clube, eu fiquei muito chateada, assim, no início, porque se falava muito que havia ajuda, mas era uma coisa que tu tem que ficar correndo atrás, sabe? Você tinha que andar atrás para receber essa ajuda. Tem que estar correndo atrás, não era uma coisa assim, olha, tá tudo bem, você precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda? É como se fosse assim, ó, a gente tá aqui, se vocês quiserem é só vir. Então eu achei muito desrespeitoso a maneira como lidaram, mas... Los abandonou mais ou menos? Assim, se preocupou muito. O clube realmente se preocupou em se reerguer, em reestruturar, né? E eu vejo dessa forma, que a preocupação maior foi o que a gente faz agora que o time morreu. Não tanto por vocês. Foi o que eu senti, e isso me abalou, porque não foi o clube que morreu, foram pessoas. Não foi uma bomba que caiu aqui e que veio tudo abaixo, não foi isso que aconteceu. Foi um avião que caiu e que uma delegação inteira morreu. ¿Tiene la esperanza de que se llegue a un acuerdo con la aseguradora en algún momento? Olha, eu tenho esperança, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho esperança, eu sei que não é um processo muito lento, né? É um processo muito lento. E é interessante que fique claro que a gente não recebeu nada, né? Porque falar, todo mundo fala, né? Mas as viúvas estão bem, porque receberam isso, receberam aquilo. Mentira. Não recebemos nada, né? A gente tá o quê? Vivendo com o quê? Né? Com um pequeno seguro que veio, eu, pelo menos da rádio, com o meu trabalho, e com algumas doações que foram feitas, né? Ao clube, que destinaram às famílias. Isso receberam? Recebemos algumas. Mas assim, teve uma primeira reunião em Florianópolis, em que eu saí de lá muito chateada também, porque não se mostrava os recibos de doações, assim, simplesmente falava verbalmente que era assim, 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 assado. Depois daquela reunião, as coisas começaram a se organizar melhor, de apresentar valores realmente, não de ficarem falando. A gente precisa de uma coisa que seja concreta. Apresenta, né? E não é por questão de dinheiro, não é nada disso, é uma questão de respeito mesmo. Né? Como eu falo, morreram pessoas, não foi o clube, tá aqui, o clube está aqui, o clube existe.
Sabe, eles substituíram essas pessoas estão trabalhando, eles substituíram o time está andando, está jogando. Agora, se joga bem, se não joga bem, aí também não é um problema nosso, né? Mas aquelas pessoas, aqueles jogadores que se foram, toda aquela comissão, jornalistas, empresários, os convidados, né? Todas essas pessoas que se foram deixaram famílias, deixaram viúvas, deixaram filhos, deixaram mães, pais. Então, quem precisava de um amparo maior era nós. Eu tenho os meus momentos, né? Meus momentos de tristeza, mas eu procuro passar de uma maneira bem transparente para os meus filhos, mas sem assustá-los, sabe? Sem o desespero, porque eles ainda são crianças e foi uma perda muito grande, mas não será a primeira na vida deles. Bueno, lo que dice Roberto no es una cuestión de dinero, sino una cuestión de respeto, sí, principalmente en cuanto a la asistencia, o por lo menos toda la información. Ellos no tenían idea de lo que se firmó, de los acuerdos, y principalmente hace referencia y puntualiza ella, y a mí me parece en esta parte rescatar eso. No se trata de dinero, sino una cuestión principalmente de respeto. Dos cuestiones. La primera es que el chapecoense es como que los abandonó, se preocupó más en el equipo del 2017 que en asistirlos. Y la segunda guarda relación con los papeles. Claro. ¿En qué consistía el seguro? ¿Qué cubría? ¿Cuál era el monto? Ese tipo de información ellos hasta ahora no la tienen. Vamos a hacer una pausa y vamos con la canción de la barra del Chapecó. Una de las canciones. Porque más adelante vamos a escuchar una que yo creo que va a conmover a muchos. Esta canción mejor, es dedicada al chapecoense, al amor que la barra do Chapi, así se llama, siente hacia el chapecoense. Nos momentos mais difíceis do meu verdão, eu estava do seu lado de coração. A Chape até estava sem divisão, mas hoje é o orgulho da região. Vamos, Chape, nós te apoiaremos até morrer. Vamos, Chape, nós te apoiaremos até morrer. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXPX 300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Asunción Motorsport S.A., Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. Fede Villalba, Rafael Hensel, el único periodista sobreviviente. Único periodista. Lo encontramos jugando fútbol porque todos los años el chapecoense organiza un partido entre periodistas y los miembros de la comisión directiva. Rafael al comienzo bien, sin problemas, y después yo creo que llevado por el mismo factor de los jugadores, que ha dado varias entrevistas desde el accidente, es como que después ya le costaba aceptar las entrevistas y compañía, y además me parece que lo convencimos utilizando una frase clave: no vamos a hablar del accidente. Simplemente entonces lanza algunos mensajes y hace referencia a que en general, digamos, cómo él se encuentra, cómo ha sido su recuperación, cómo vive estas fechas, cuestiones que me parece también son fundamentales desde el lado humano. Los recuerda a sus colegas, a los colegas que fallecieron en el vuelo del chapecoense. Rafael Hensel, periodista sobreviviente, el único, habló en exclusiva con nosotros en Chapecó. No, estoy muy bien, estoy como si fuera en noviembre de 2016, estoy jugando, estoy trabajando, estoy reportando los juegos de la Chapecoense, estoy con mi familia, con mis amigos, Dios me dio la segunda chance
Estoy muy bien, estoy trabajando, haciendo las mismas cosas que siempre me gustó hacer, ¿no? Como jugar fútbol hoy, por ejemplo. No, todos los días son muy especiales, muy tristes, porque cuando siempre tenemos nuestros amigos en lembranzas, los jugadores, los periodistas, 20 periodistas pues, se fueron en el accidente. Entonces, claro que es primer Día de Padres, primer Natal, primero Navidad, primero Nuevo Año, primero aniversario del accidente. Son datas muy importantes, muy dolorosas para muchas personas, pero también es una data muy feliz para mi familia, mis amigos, porque yo estoy acá. Entonces es una data de mucha reflexión, de pensamientos, siempre creyendo que los que se fueron están en un plano mejor, son un plan diferente, también muy mejor do que nosotros acá. ¿Físicamente se encuentra bien? ¿No quedó ninguna secuela del accidente? No, nadie, solamente Follman ficou con secuelas, ¿no? Neto, Alan Follman también no, los dos bolivianos también no. Yo fiquei con algunas cicatrices que siempre digo que son minhas sinales de renacimiento, ¿no? Que son las cicatrices, marcas de renacimiento. Solamente 7 costillas quebradas, que hace 45 días estaban buenas, lesiones nos 2 pies, mas estoy jugando fútbol también. Entonces muy tranquilo, muy especial este 2017 para mí y aprovechar la vida que Dios me permitió. ¿Fisioterapia? ¿Algún tratamiento especial para superar esto? Siempre fiz fisioterapia, mismo sin el accidente, para que pudiese ter. Yo tengo 1,90 m, 102 kilos, entonces necesito siempre estar, por cuenta de mi profesión, periodista, muchos viajes, siempre, más del accidente también no nada más, no remedios, desde diciembre de 2016 no tomo remedios, no tengo psicólogos, nada, solamente Dios que me ayudó y hoy estoy acá muy feliz. ¿Qué significó para usted volver a relatar a Chapecoense después de lo que pasó? No, muy importante, porque la profesión fue muy importante para mi recuperación, muy emotivo acá en ese estadio en 21 de enero. Y después siguiendo la Chapecoense, muy feliz para que nosotros pudiesen relatar la historia, el renacimiento y la permanencia en la élite de fútbol brasileño. Para mí fue una realización muy grande también. Fue a Barcelona también, acompañó al equipo. Sí, donde la Chapecoense está, estoy también, no con los clubes, y sí por mi radio, mas junto también con mi voz, para que yo pueda no dejar la centella, la llama se apagar, ¿no? Yo creo mucho que estamos viviendo un renacimiento muy importante para todos nosotros, sobrevivientes, pueblo de Chapecó y la Chapecoense también. ¿Le costó al club esta reconstrucción? Sí, es muy difícil, mas las dificultades que se colocan tenemos que superar. Fue así con nosotros, es así con el club de fútbol. 2018 estamos juntos de nuevo en la elite de fútbol. Lo último, Rafael, un mensaje que quiera mandar, por favor, a toda la gente de Paraguay. Siempre creer, no desesperar jamás, siempre creer que la muerte no hay solución, solamente la muerte. Los problemas que tenemos, yo, ellos, todos se pueden resolver personalmente o con ayuda de muchos amigos, mas no dejar de creer, acreditar siempre. Qué increíble, mis cicatrices son las marcas de mi renacimiento, dice el periodista. Rafael, ¿quién es Raquel Coronel? Raquel Coronel es la viuda de Gustavo Encina, el paraguayo que falleció. Él es piloto de profesión. Se menciona que era parte importante, parte de la directiva de Lamia, sí, accionista, para ser más exacto. En esta parte ella menciona lo relacionado a que la empresa obviaba bajar en algunos aeropuertos para economizar. Atentos a lo que menciona Raquel Coronel, viuda de Encina. Contanos un poquito cómo viviste ese momento. ¿Cómo recibiste la noticia de que había caído el avión de Lamia y que Gustavo estaba ahí? Bueno, la noticia realmente fue
impactante, fue fuerte. Uno no se puede imaginar que eso pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero realmente fue una situación muy difícil. El recibir esa información de que el vuelo con toda esa gente cayó ese día, y fue cuando cambió totalmente nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es una situación bastante difícil, a pesar de estar cumpliéndose un año de la tragedia, es bastante difícil aún aceptar. ¿Tenían hijos con Gustavo? Sí, tenemos una nena de 17 años. Ya. Que también lo extraña mucho, seguro. Sí, bastante. Es una situación muy difícil por la edad misma, ¿verdad? Y es una chica joven que está emprendiendo vuelo también, y le cuesta bastante asimilar la situación, pero está superando de a poquito. ¿Vos estás manejando siempre la empresa que tenían junto con Gustavo? Sí, nosotros estamos en el rubro aeronáutico hace 11 años y estamos encaminando de a poquito de nuevo las actividades, y bueno, la vida continúa y tenemos que seguir trabajando. A pesar de la ausencia de él, la empresa tiene que continuar y estamos en eso. En reuniones que ellos tenían entre Gustavo y los otros pilotos y directivos de la empresa, se hablaba siempre de que una constante de la AMIA de llegar al límite siempre con la reserva de combustible. En realidad, en reuniones así, cuando estaban acá por el aeropuerto, cuando estaban reunidos después del vuelo en algún hotel o lo que sea, de repente yo los acompañaba a la tripulación, y era el comentario que había entre los pilotos, y que ellos de repente odiaban bajar en algún aeropuerto para economizar los gastos, ¿verdad? Entonces eran conversaciones así entre ellos que de repente uno escuchaba, y realmente se ven las consecuencias de eso, ¿verdad? Y efectivamente uno puede decir que operaban de esa forma, ¿verdad? Que siempre estuvieron manejándose de esa forma, ¿verdad? Al límite. A lo mejor, como en una de esas ocasiones dijo uno de los pilotos, bueno, en todas las ocasiones pudieron zafar, como ellos utilizaban los términos, ¿verdad? Pero esta vez evidentemente que le superó, y se encontraron con una situación de otros aviones que estaban en las mismas condiciones, y no les dio tiempo o ya no tuvieron posibilidad de seguir aguardando, que fue la recomendación, vamos a decir, de la torre de control, de seguir esperando a que se le dé el ok, pero efectivamente ya no le dio tiempo de aguardar, y bueno, el avión se cayó. Qué increíble. Acá me pone el mensaje, testimonios fuertísimos, ¿verdad? Gente que le llega bastante, ¿verdad? Y de paso le agradecemos a Marcos Velázquez también, y que estaba haciendo esta entrevista al colega periodista de ABC. Vamos a la pausa. Tenemos más para compartir en este programa especial de La Caja Negra. Vamos con esta canción que querías mencionar, Fede. Así es, se armó un lazo entre Chapecoense y Atlético Nacional, y Abarra do Chapi, el nombre oficial de la hinchada del Chapecoense, dedicó estas estrofas a Colombia y Atlético Nacional. Vamos a escuchar. Nós vamos superar por tudo que passamos, tivemos que lutar, e a nossos heróis, o que eu posso dizer, meu único remédio é vir aqui TV. Aonde vas, contigo vou, bem ou mal, do seu lado estou, Chape, nunca vamos esquecer o que o mundo fez por você, vamos, né, Chape, contigo vou até o final.
Agradecemos ao apoio da Colômbia Nacional. Vamos Chapecoense, nós vamos superar por tudo que passamos e tivemos que lutar. E aos nossos heróis, o que posso dizer? Meu único remédio é vir aqui TV. Ao levar, contigo eu vou, bem ou mal, do seu lado estou. Chape, nunca vamos esquecer o que o mundo fez por você. Vamos, minha Chape, contigo vou até o final. Agradecemos ao apoio da Colômbia Nacional. A un año de la tragedia del Chapecoense, estamos con el programa especial. ¿Quiénes son los Albacete, Fede? La pregunta se la trasladamos a Raquel Coronel, viuda de Encina. ¿Son ellos los verdaderos dueños de Lamia? Siempre se escuchaba el nombre de los Albacete, vamos a decir, en realidad una de las hijas que era Loredana, y porque creo que era la encargada de hacer los pagos por los servicios, porque en ocasiones cuando tenían que pagar los servicios, especialmente acá en Asunción, era con quien se comunicaban para poder liberar los pagos, ¿verdad? Para poder hacer el pago de los servicios que tenían en el aeropuerto. Gustavo era representante de Lamia en Paraguay. Sí, él era representante operativo. Operativo y administrativo, porque era el encargado de solicitar los permisos y demás para que el avión pueda operar en territorio paraguayo. Él recibe una constitución de la empresa formado por ¿quiénes? Y está constituido por Miguel Quiroga y Marcos Rocha. Es lo que figura dentro de la constitución de la sociedad de Lamia. Miguel Quiroga es uno de los fallecidos, ¿verdad? Uno de los fallecidos, sí. Y Marcos Rocha está prófugo en este momento. Y sí, es lo que tiene conocimiento, ¿verdad? De que está por algún lado. Yo puedo hablar de las operaciones que hacían acá en Paraguay. Ellos se manejaban de repente con dinero en efectivo o se manejaban con tarjeta, ¿verdad? Y con eso hacían los pagos, ¿verdad? Realmente yo no puedo decir de dónde provenía el dinero, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir que era la gente, o sea, los Albacete que liberaban los pagos, ¿verdad? Y estaban encargados de cancelar los servicios que hacían Lamia. Bueno, los familiares tienen la esperanza de reclamarle a alguien, por lo menos ahora que aparecen los Albacete. Sí. Porque me decías que se filtraron en Bolivia algunos audios que comprometen a esta familia. Así es, el audio de la conversación entre Loredana, la hija de Ricardo, un ex parlamentario de Venezuela, y la tesorera de Lamia. Entonces, a partir de esta situación, genera cierta esperanza a los familiares para mandar directamente a los Albacete, con la intención, por supuesto, de que sean recompensados de alguna manera. Y esa es una esperanza porque hoy la empresa no existe. Es que en los papeles está a nombre de una persona que falleció y de otra que hoy en día está prófuga. Isabela Fernández. Isabela Fernández es viuda de un periodista, de Giovanni Klein, quien trabajaba en la red O Globo. Ella también es periodista, también trabaja en Globo, eran colegas, compartían mucho tiempo juntos, es una pareja joven, no tuvieron hijos, decidieron llevar el matrimonio de manera lenta. Bueno, Isabela nos cuenta las sensaciones a un año de la tragedia del Chapecoense. Nós éramos colegas, sim. Eu digo, né, nós compartilhávamos a mesma redação, era uma mesa em frente à outra. A gente trabalhava juntos, morava juntos, então tinha uma convivência diária, 24 horas, né, por dia juntos. Hijos tinham? Não. A gente, na verdade, tinha vindo pra cá, pra morar juntos.
No início de novembro do ano passado, um pouco antes do acidente, a gente assinou o contrato para compra do nosso primeiro imóvel, que ainda não está pronto, está em obra. E esses planos todos seriam colocados em prática a partir desse ano e do ano que vem, que era justamente morar junto, oficializar a nossa união, casar mesmo, que a gente, né, tinha uma união estável, morávamos juntos e já estávamos juntos há 5 anos. E a partir daí ter filhos, assim. Tanto é que a gente até estava pensando em como faria para ajustar a nossa rotina na TV, que é bastante corrida, para se adaptar a isso, né, para a realização desse sonho também pessoal, né? Mas acabou que não. ¿Qué recuerda del 28 de noviembre de 2016? Naquele dia, eu conversei com o Giovanni normalmente, ele acompanhou a Chapecoense até São Paulo, naquele jogo de domingo, do dia 27, contra o Palmeiras. Então ele foi junto com a delegação da Chape até São Paulo, a última vez que a gente se viu foi na madrugada de domingo, dia 27. Antes desse partido? Antes da partida, sim, que foi quando ele foi naquela madrugada para acompanhar a partida, né? E aí nós falávamos, né, pelo celular. E na segunda-feira a gente conversou e ele disse, amor, deu problema de novo, né, no voo, atrasou na saída, a gente vai ter que pegar um outro avião, uma outra empresa para ir até a Bolívia, de lá vai ter que pegar a Lamia, tá bem corrido, mas eu vou te avisando, né, ao longo do dia como é que vai ser. E aí a última mensagem que ele mandou foi às 7h12 da noite, quando eles estavam em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, embarcando na aeronave da Lamia. Eu mandei depois, em seguida, né, à noite, mensagens, né, que ele avisasse quando chegasse e tal. Mas assim, tava tranquila, porque eu já tava acostumada com essa situação, assim. Então, dormi esperando que ele avisasse, ou que ele ligasse, que ele teria chegado, mas, né, tava tranquilo. E aí o meu coordenador de jornalismo na emissora onde eu trabalho me ligou por volta das 13h30, 4 horas da madrugada. E, assim, foi raro aquele momento, porque eu tava dormindo, assim, um sono super profundo que eu nem vi o celular tocar. E aí, numa segunda vez eu atendi e vi que era ele, e chovia demais na cidade aquela noite. Mas assim, chovia muito. E aí eu já despertei, assim, pensando, vou ter que colocar uma roupa, vou ter que ir trabalhar, porque deu enchente na cidade, vou ter que fazer matéria. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o meu gestor me ligar, né, o meu coordenador me ligar. E aí, não, aí ele tinha ligado pra dizer, deu alguma coisa com o acidente da Chapecoense, que até então a gente não sabia o que era, tratava-se até no início, tava tratando como um pouso forçado, né, só pra te avisar, pra te, né, ficar aí atenta, a gente não tem mais informações, mas tu precisa de alguma coisa e tal. E a minha família, a família do Giovanni, todos moram no Rio Grande do Sul, né, no mínimo a uns 600 quilômetros daqui, então eu tava também sozinha naquele momento, óbvio. A gente tem muitos amigos aqui, mas, né, é diferente. E aí a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu vi, comecei a acompanhar as notícias e tal, quando eu vi a primeira foto do avião, que aí mostrou ali a fuselagem, aquela foto, que a primeira que foi divulgada, eu vi que não era pouso forçado, né, não tinha como o avião ter ficado daquele jeito, assim. Aí a primeira coisa foi que eu pensei assim, eu vou ir pra emissora, eu vou ir pra TV, primeiro porque se eu tiver que saber da informação em primeira mão vai ser lá, porque o pessoal tá trabalhando pra isso. E segundo porque eu vou ficar acompanhada, né, eu vou estar com pessoas ao meu redor pra não ficar sozinha. E aí eu fiquei aquela manhã lá, acompanhando as informações, esperando, né, que as coisas fossem sendo confirmadas, né, e atualizadas. E aí, enfim, depois já tinha sido consumada, né, todas as mortes, as informações só foram piorando, né. E aí... ¿Se enteró en el canal entonces? Sim. Lá na emissora, sim. Porque a gente também, enquanto profissional nessas horas, sabe que sempre tem uma esperança até que se divulgue uma lista oficial, né? Não, enquanto eu não tenho a lista oficial pra saber se realmente, né, a pessoa estava entre as vítimas ou não. E a lista mesmo, oficial, só foi ser divulgada, sei lá, 9 horas da manhã, assim, já tinha passado bastante tempo. Embora já se falasse em muitas mortes, não tinha sido divulgado o nome das vítimas, assim. Bueno, último bloque, Fede. Impresionante que rápido pasó. Hicimos 1 hora y media de programa y quedaron un montón. Tuvimos que levantar algunas notas que no pudimos compartir, pero varias cosas quedan acá, ¿verdad? Por un lado, uno dice, ojalá que nunca más pase algo similar
sobre todo cuando a todas luces y cuando hemos mostrado la documentación de que es fruto de una tremenda negligencia. Claro, yo llego a la conclusión de que si esto no ocurría con Chapecoense, podía haber ocurrido con alguna delegación porque que en el 2017 modus operandi viajaba. de volar ya lo venían haciendo. Además, Lamia iba en ascenso comercial en el mundo fútbol. Se iba ganando clientes, trasladó a la selección argentina, trasladó a otros clubes. Claro. Y el gancho era la diferencia de $100.000 y piquito. Una diferencia económica importantísima. Importantísimo para cualquier club, ¿verdad? Totalmente. Bueno, nos vamos con un material, pero antes quería hacer un par de agradecimientos, me dijiste ¿a quiénes? A la producción de Sin Falta, a los Carlos, a Blanca, a Celia, a César, a Dani, a todos ellos el saludo. Lucas Sosa viajó con nosotros como camarógrafo, estuvo allí en Brasil, así que también el saludo para él y a toda la gente que colaboró impecable el trabajo que hicieron realmente hasta allá, y montar todo eso no es fácil. Ahora lo condensamos en 1 hora y media, pero el trabajo es gigantesco. ¿Quién? Yamil el editor. Yamil el editor, sí, que está trabajando desde el sábado, me dijeron. Imagínate. Está sin dormir prácticamente para que esto pueda llegar a todos ustedes. Bueno, ¿nos vamos con qué? La barra de Chapecoense fue hasta el estadio para cantarnos, escuchábamos anteriormente los cánticos, y ahora ellos expresan su amor por el Chapecoense y en especial por su máximo ídolo, el arquero Danilo. Nos vamos con esto. Vos estabas preparando ya los ómnibus para ir la semana siguiente a Curitiba, sede de la final de vuelta. Sim. Tinha bastante gente já que estava se organizando e ia sair uma caravana bem grande daqui da cidade com destino a Curitiba para a final. Veo una bandera de Danilo. ¿Por qué de él? ¿Cuál es el recuerdo que tienen del ex arquero? Danilo é cara sem palavras para falar dele, porque foi cara que nos momentos mais difíceis foi ele que colocou a cara ali para ajudar o clube, responsável pela ida para a final ali, né, e ao título, porque se não fosse ele, aquela defesa aqui, ó, a gente não ia estar lá. Aqueles 4 pênaltis aqui, ó, também a gente não estaria lá, e ele vai estar sempre na memória e gravado no coração de todos. ¿Estaban en este lugar cuando ocurrió lo de Danilo, cuando se dio aquella tajada que los clasificó a la final? Sim, estava aqui torcendo, E foi tipo... ¿Qué recuerdan de esa jugada, de ese momento en el que Danilo saca la pelota sobre el final? O melhor momento, né, do futebol aqui foi muito... Não tem como explicar, foi muito bonito, muito legal. Esa bandera de Colombia, ¿cómo surge la idea de que también sea parte de lo que ustedes llevan frecuentemente a las canchas? Olha, a bandeira da Colômbia o que o pessoal da Colômbia, Atlético Nacional, fez para nós, acho que jamais vai acontecer novamente, uma coisa única, que mostrou que o futebol também muitas vezes, que o pessoal acha que futebol é só briga, a torcida é só briga. ¿Tienen pensado hacer algo especial para el 28 aqui? Sim, nós vamos fazer uma concentração ali na praça, na frente da catedral. Vamos reunir o maior número de pessoas possíveis e vamos nos deslocar até o estádio. A gente vai fazer nós vamos se juntar aqui, a gente vai fazer uma oração coletiva, nós vamos fazer uma homenagem para os eternos jogadores lá, para poder homenagear esse dia que foi marcante e ainda é complicado de